Listo. Ok, pues muy buenas tardes, siendo hoy el 24 de febrero de 2023, tenemos el gusto, el honor de tener con nosotros al economista Mauricio Cárdenas, que nos va a hablar de para dónde va Colombia y sobre todo qué se debe hacer o qué podemos hacer. Mauricio, adelante. Bueno, muchas gracias, Armando. Como siempre, un gusto estar en este grupo. Muchas gracias por la invitación. Gusto saludarlos a todos, verlos. Bueno, yo lo que quiero hacer hoy es más propiciar una conversación. Realmente, la idea no es dar aquí una conferencia. Puedo, en unos minutos iniciales, espero que no sean demasiados, por ahí unos 20, 25, dar como unas puntadas, pero sobre todo me parece importante que vayamos moviendo la conversación hacia qué hacer en estos momentos que son complejos, que son de mucha incertidumbre y donde la profesión, pues, y la profesión de economistas en particular, debe jugar un papel importante porque no son tiempos normales, no es lo que tradicionalmente hemos vivido, porque las reglas de juego están cambiando y nosotros vamos a hacer una reflexión, una autorreflexión de cuál es el papel que debemos jugar. Entonces, voy a empezar sin diapositivas, a lo mejor a la larga de la conversación pongo una u otra, pero voy a empezar esencialmente diciendo que todo lo que está pasando en Colombia, las discusiones que tenemos, la incertidumbre que hay, está en un contexto muy particular, muy interesante para América Latina y para países como Colombia. Como sabemos, la palabra de moda es las policrisis. Está este nuevo libro de Nouriel Roubini que se llama las amenazas, las mega amenazas, los mega threats. Kristalina Georgieva está usando un término que me gusta más, que es la confluencia de calamidades. Ese es el mundo de hoy. Se había despejado relativamente el problema o una de esas crisis asociada a una recesión global. El año comenzó como con la idea de que no se iba a dar esa recesión. Hoy y ayer ha habido otra vez un poco de ruido con respecto al problema inflacionario en Estados Unidos. Los mercados han tenido una caída brutal, en parte porque se espera que con lo que está pasando en materia de inflación, a lo mejor las tasas de interés tienen que subir un poco más de lo que se había pensado hace 15 días o 3 semanas. Conclusión, estamos viviendo un mundo lleno de crisis, las policrisis. Cada una de esas crisis, cuando uno hace la correspondencia hacia América Latina o hacia Colombia, la convierte fácilmente en una oportunidad, porque nosotros podemos tener la solución, la salida, la respuesta. Entonces, si el problema es la crisis energética global, nosotros podemos producir los energéticos que requiere el mundo. Y de hecho hay países que lo están haciendo de una forma muy agresiva. Brasil en particular y Guyana. La producción de petróleo de Brasil es desde el 2016 la más alta en América Latina y Brasil va a llegar a producir a mediados de esta década 4,5 millones de barriles por día. Guyana está aumentando la producción 250,000 barriles de petróleo por año, porque es una infraestructura que son básicamente estaciones flotantes y en la medida en que van teniendo la capacidad de traer esos buques, van aumentando la producción, tienen la capacidad. Guyana va a empezar a producir, este año estuvo 250,000, el año entrante 500,000 y va para el 1,000,000 de barriles a mediados de esta década. Entonces, esta producción adicional de petróleo está siendo fundamental para Europa. Es parte de la respuesta que necesita Europa en términos de seguridad energética. América Latina puede dar esa seguridad. Obviamente no va a ser Colombia, porque en Colombia la única pregunta es ¿a qué ritmo se va a dar la disminución de la producción de petróleo? Hay una crisis climática. Bueno, no vale la pena repetir la idea de que América Latina es una parte muy importante de la solución. Tenemos la tecnología más antigua, la tecnología más natural, la tecnología más barata para capturar el CO2. Lo que tenemos que hacer es simplemente dejar de deforestar. Y pues hasta ahora eso ha sido difícil porque la economía de la deforestación le gana a la economía de la conservación. Es más rentable deforestar que conservar, pero muy rápidamente esa ecuación puede cambiar y en la medida que nosotros podamos monetizar
la captura del CO2 y de los gases de efecto invernadero en general, pues vamos a tener una fuente de ingresos adicional. Es una solución que le podemos dar al problema de cambio climático global. Hay una crisis alimentaria en el mundo. Nosotros tenemos la tierra, sobre todo el agua, y podemos producir esos alimentos. Nos falta algo muy importante, que son los fertilizantes, que requieren a su vez gas natural, y que fue evidente el año pasado que las potencias agrícolas de la región fueron conscientes de esa vulnerabilidad, de la dependencia de los fertilizantes importados de Ucrania, de Rusia, de Bielorrusia, pero podemos producir muchos más alimentos. El mundo está en guerras, en conflictos. Bueno, esta es una historia que a mí me ha fascinado, fue mi discurso presidencial en la CEA sobre los conflictos en América Latina y las capacidades estatales. América Latina en parte no ha desarrollado bien sus capacidades estatales, o no lo hizo en la primera mitad del siglo XX porque nunca tuvo las razones que tuvieron Europa y Estados Unidos, que son las guerras. Nosotros nunca fuimos un país agresor, un continente agresor, nunca generamos guerras. Somos el caso emblemático de lo que debe ser el friendshoring. América Latina nunca va a generar una guerra por vender un producto, ni tiene la capacidad ni tiene la voluntad. Entonces, todos estos conflictos globales aquí se vuelven oportunidades. Entonces, realmente esta es una coyuntura muy particular, porque podríamos pues ser por primera vez o una de las primeras veces no el paciente que está ahí esperando una terapia, sino más bien quien ofrece las soluciones. Pero si no lo hacemos, podemos caer fácilmente nuevamente en el asiento del paciente. Tenemos otra particularidad. Somos una región que ha ganado autonomía en la medida en que ha diversificado mejor su economía desde el punto de vista de socios. Y el solo hecho de la entrada de China y que China sea el principal socio comercial, sea una muy importante fuente de inversión extranjera directa, nos ha puesto un poco a mitad de camino de estas tensiones de la geopolítica, especialmente entre Estados Unidos y China. Y esa autonomía, esa independencia se refleja en parte en que Estados Unidos pues no ha querido meterse a tratar de intervenir en decisiones que hasta hace poco a nosotros los colombianos nos parecería increíble que Estados Unidos no estuviera opinando, como el cambio de la política de las drogas, como el restablecimiento de relaciones con Venezuela, como la posibilidad de suspender las órdenes de detención de los narcotraficantes, como la posibilidad de repensar pues la extradición, en fin, temas que hasta hace muy poco habrían sido temas de mucha controversia en Washington. Hay más independencia, hay más autonomía. Pero al mismo tiempo, América Latina se ha vuelto mucho más difícil de gobernar, porque ha aparecido un cuarto poder, que es el poder de la calle, y ese cuarto poder, pues, está en muchas ocasiones tiene más capacidad de decisión que los tres poderes tradicionales. Entonces vimos cómo, por ejemplo, el presidente Piñera en Chile, que al principio decía que Chile no necesitaba una nueva constitución, tuvo que enviar el proyecto para convocar una asamblea constituyente por la presión de la calle. Vimos cómo la reforma tributaria colombiana en mayo del 2021, pues una reforma que desde el punto de vista técnico tenía muy buen sustento, pues se tuvo que echar para atrás por ese cuarto poder. Vimos cómo ese mismo gobierno tuvo que al final caer en unas actitudes bastante populistas desde el punto de vista de gasto, de prolongar subsidios cuando ya había desaparecido su razón de ser, por lo menos había desaparecido la causa original que era la pandemia. Conclusión, ese cuarto poder está muy vigente, está muy presente y ese cuarto poder hace muy difícil la gobernabilidad. Entre otras cosas, detrás de ese cuarto poder, del poder de la calle, hay también un descontento con la democracia. Yo estuve viendo las últimas encuestas de Latinobarómetro sobre apoyo a la democracia, que son preguntas amplias. ¿Usted cree que la democracia es la mejor forma de gobierno? ¿Usted cree que la democracia es la mejor manera de resolver sus problemas? Y las respuestas favorables son muy bajas. En el caso de Colombia es aterrador.
Estamos hablando de solamente 39% de apoyo a la democracia. Ese es el caldo de cultivo, pues, para esa protesta y también para que aparezcan líderes, digamos, mesiánicos, caudillos, que le creen a su intuición, a su instinto, que creen tener todas las respuestas, pero sobre todo que apelan a un discurso pues polarizante, antagónico, de extremos. Eso está muy estudiado. Hay unos papers interesantísimos en la literatura sobre lo que es el populismo hoy. El populismo ya no es lo que era en el libro original de Edwards y Dornbush, por lo menos el populismo entendido en América Latina, que era gastar mucho, financiar el gasto público con emisión monetaria. Entonces, ese era el populismo latinoamericano. No, ahora el populismo es un discurso de buenos y malos, de puros e impuros, de pueblo versus oligarquía. Es el discurso, pues, esencialmente de Trump, y aquí en Colombia, pues, ya vimos también cómo desde el balcón de la presidencia de la República fácilmente se puede apelar a ese tipo de discurso, que está orientado precisamente a ganar gobernabilidad y ganar apoyo en ese cuarto poder, el poder de la calle. Entonces, ese es el contexto. El primero, es la disminución de la pobreza. O sea, la pobreza, y todos lo sabemos, todos los que estamos aquí en este Zoom, a unos ritmos que son bastante satisfactorios, tal vez los de reducción de la pobreza más acelerada de América Latina, desde que tenemos buenas cifras. Eso fue desde el 2000 hasta mediados de la década pasada. Aprovecho para hacerle algo de publicidad al reporte que hizo Marcela Meléndez en el PNUD, que tiene una información excelente sobre esto y un muy buen análisis. La división de la pobreza se empezó a desacelerar a mediados de la década pasada, cuando terminó el superciclo de los commodities, pero sobre todo el problema vino en la pandemia, cuando volvió a subir. Y subió más o menos 10 puntos porcentuales. En algunos países ya volvió a bajar. En Colombia no sabemos qué pasó en el 2022, el DANE todavía no nos ha dado datos de pobreza, pero pues yo creo que con la inflación del año pasado seguramente la pobreza se mantuvo alta, sobre todo con la inflación de alimentos. Conclusión, hay un elemento que es el descontento, la frustración de la interrupción del proceso de crecimiento de la clase media y sobre todo del retroceso para ciertos grupos de la población. En el caso de Colombia, digamos 10 puntos porcentuales, las cifras exactas son algo así como 8, 7 puntos porcentuales, pero son prácticamente 5 millones de personas. Segundo problema, el aumento de la deuda. Les recomiendo un trabajo que históricamente siempre lo he tenido asociado a Eduardo Lora, porque era el gran protagonista, que es el DIA, el Development of the Americas, el Development in the Americas, el reporte anual del BID. El de este año es sobre la deuda, está muy bueno. Y esencialmente lo que dice el BID es, con el aumento de la deuda pública en la mayoría de países de América Latina, se pasó el umbral de lo que es la deuda sostenible, óptima, deseable, responsable, cualquier calificativo que le queramos poner. O sea, estamos en ese nivel donde la deuda se vuelve un problema y puede dar origen a una crisis de deuda. Entonces, la solución a todos nuestros problemas no puede ser en este momento más deuda, en buena parte porque, y el análisis está basado en que cuando los niveles de endeudamiento son muy altos, pues se afecta el crecimiento y al mismo tiempo se corre el riesgo, pues no tanto de que los países dejen de pagar, sino que les dejen de prestar. Entonces, la recomendación del día es, hay que bajar los niveles de endeudamiento más o menos en unos 10 puntos porcentuales. Entonces, no hay espacio desde el punto de vista de deuda para resolver todos estos problemas. Este es un tema que genera mucha controversia. No hay un número escrito en piedra de cuál es el nivel de deuda óptimo. El trabajo de Carmen Reinhardt y Ken Rogoff, de que era el 90% y que a partir del 90% de la relación deuda-PIB empezaba la debacle, pues eso ha tenido mucha controversia. Pero en el caso de América Latina y en este documento del BID, más o menos se habla del 60%, 55%, y hay muchos países que pasaron ese umbral. Segundo problema. O sea, mayor pobreza, mayor deuda. Tercer problema y último.
bajo crecimiento. Si ustedes ven las proyecciones de crecimiento para América Latina, estamos hablando de 2% por año, este año, el año entrante, es decir, una región de bajo crecimiento. Después de la recuperación, del rebote, de la pospandemia, volvemos un poco a nuestra realidad y Colombia es un buen ejemplo aquí de nuevo. Colombia, pues en el mejor de los casos este año 2%, pero no es el único. Chile recesión, Brasil muy bajo crecimiento, en fin, hay un problema de crecimiento. Entonces, tratemos de cuadrar esta ecuación tan compleja. Tenemos grandes oportunidades porque las crisis del mundo nosotros las podemos resolver. Tenemos autonomía, nos da más grados de libertad, pero hay pobreza, hay impaciencia, hay una calle que sale a protestar y que tumba gobiernos fácilmente, como acabamos de ver en Perú, si las cosas no salen bien, si los gobiernos no mejoran las cosas, y hay poco espacio para resolver estos problemas sin generar una crisis mayúscula a punta de deuda. Entonces uno puede hacer aquí dos escenarios: el escenario optimista, positivo, o el escenario negativo, pesimista, porque hay muchas formas de combinar esto. Uno podría decir, bueno, con unas buenas políticas de largo plazo, con una buena dosis de inversión privada, con acceso al financiamiento, con al mismo tiempo un buen manejo fiscal, se pueden aprovechar esas oportunidades. Y aquí yo incluso le haría la concesión a que si la forma de llegar allá es irnos por la línea de Mariana Mazzucato y decir, lo que necesitamos es una buena misión, es decir, un buen objetivo. La misión Apolo, o sea, llegar a la Luna. Nos ponemos la misión de que vamos a ser autosuficientes en la producción de fertilizantes y que vamos a aumentar la producción de alimentos y que vamos a ser grandes exportadores de alimentos, o nos ponemos la misión de que vamos a reforestar una cantidad de hectáreas que han sido deforestadas, nos ponemos la misión de que vamos a vender esos créditos de carbono. O sea, no tengo ningún problema con el concepto de misiones porque nos puede servir para lograr esos objetivos. Y se puede hacer, digamos, ella enfatiza mucho el tema de alianzas público-privadas. ¿Por qué menciono a Mariana Mazzucato? Porque es la ideóloga de cabecera, es la ideóloga de moda. Es la que realmente hoy tiene el oído de los presidentes, y no solo de Petro, de Boric, de Fernández en Argentina, de Lula en Brasil. O sea, y esas ideas se pueden canalizar y se pueden aprovechar bien. Tenemos que cambiar un poquito la semántica, el léxico, porque ella, por ejemplo, habla de que nuestra función ahora, el Estado, no es para resolver fallas de mercado, sino para crear mercados. O que lo que se debe hacer no es ser eficientes y reducir costos, sino generar eficiencias dinámicas. O que no se debe hacer, o el papel de los gobiernos no es el de-risking. El de-risking, que es como el concepto que tenemos todos en la cabeza, por ejemplo, con el que diseñamos las 4G, que es quitémosle un poquito de riesgos al sector privado, dándole unos ingresos adicionales y los peajes se bajan, dándoles unas coberturas cambiarias que puedan recibir parte de las vigencias futuras en dólares. Eso es de-risking. Mazzucato dice, no, el problema no es de-risking, el problema es que el Estado debe abrazar el riesgo, debe abrazar la incertidumbre, no le debe tener miedo a que si se equivoca, se equivocó y no pasa nada. No es de-risking, sino acoger cálidamente el riesgo. Pero bueno, eso se los digo aquí un poco anecdóticamente porque es un tema también muchas veces del discurso y la semántica, que en el caso de ella pues genera más atención y genera más interés por parte de los nuevos gobiernos en América Latina. Pero hay otro escenario que es el poder de la calle genera impaciencia, genera cortoplacismo, respuestas, digamos, para tratar de obtener cierta gratificación inmediata, como por ejemplo, no subir los peajes, como por ejemplo, bajar las tarifas de energía eléctrica, como por ejemplo, ofrecerle a la población que ahora su salud va a mejorar porque va a haber unos centros de atención primaria que se van a encargar de atender, de prevenir, de
de ser una forma de darle más apoyo a la comunidad y darle más salud. O sea, todo eso encaja dentro de este discurso de ofrecer respuestas que a la gente le suenen bien y que generen, digamos, efectos sobre ese cuarto poder, sobre el poder de la calle. Esto también viene de la mano de un cierto escepticismo sobre el papel del sector privado. El sector privado visto como un suplemento, un complemento en el mejor de los casos, y el Estado en el centro, el Estado como el gran articulador. Y en ese contexto, pues es muy fácil tomar medidas que pueden resultar muy costosas fiscalmente después. Por ejemplo, imaginémonos una crisis de la salud que después hay que remediar. Imaginémonos que el gobierno va a tener que sacar la plata para compensar el no incremento de los peajes. Imaginémonos lo que pasó cuando la crisis del sector eléctrico en Colombia, donde no hay alternativas distintas a que el Estado es el que tiene que entrar a resolver los problemas. Porque si algo hemos aprendido después de la pandemia es que todo el mundo critica al Estado, pero en medio de una crisis, el Estado es el único que puede dar unas soluciones. Entonces, todas estas medidas cortoplacistas pueden tener consecuencias fiscales muy negativas hacia adelante. Entonces, hay un escenario que es pues un escenario no tan positivo, un escenario en el que no solo no aprovechamos las oportunidades que hoy nos ofrecen las crisis globales, sino que pues nos generamos nuestras propias crisis y muy pronto volvemos, como decía hace un momento, al sillón del paciente. Aterricemos ya esto a Colombia. Y en el caso colombiano, yo diría que hay unos elementos particulares que hay que tener en cuenta. Primer elemento, el crecimiento pues se ha desacelerado y se va a desacelerar muy fuertemente. Puede que el tercer y cuarto trimestre de este año sean de crecimiento negativo, o sea, técnicamente estaríamos hablando de una recesión. Eso significa más desempleo. Entonces, pues va a haber más impaciencia, va a haber más presión de la calle y esto, pues, a su vez puede exacerbar este escenario de medidas cortoplacistas para tratar de apaciguar las cosas. Segundo elemento, la inflación. Entonces, lo que es tal vez más particular de la inflación colombiana es que a pesar de que en el mundo el precio de los alimentos ya empezó a bajar, en Colombia no. La inflación de alimentos está en 26% y esto tiene mucho que ver con la devaluación del peso. Yo ayer puse un hilo en Twitter sobre el tema de la tasa de cambio y básicamente lo que quería mostrar ahí es que pues la devaluación del peso no es una devaluación generalizada a las demás monedas latinoamericanas. Si el peso se hubiera comportado de la manera idéntica como se ha comportado el peso mexicano o el peso chileno desde el 20 de junio del año pasado, hoy el peso estaría a 3.500 por dólar. Y si se hubiera comportado idéntico al real o al sol, estaría a 4.000 pesos por dólar. ¿Por qué está a 4.800 o 4.900? Es una pregunta buena y es una pregunta difícil. Porque uno podría decir, bueno, la explicación es el déficit de cuenta corriente en Colombia. Y es cierto, el déficit ha aumentado, está alto, pero digamos que no es único y exclusivo a Colombia y ha sido alto desde hace bastante tiempo. Uno podría decir es la política fiscal, pero la verdad es que la política fiscal colombiana ha sido muy responsable. Yo, la verdad, creo que el ministro Campo ha hecho un gran trabajo porque tener la proyección de déficit de este año en 3.8% del PIB, tener superávit primario para este año, tener ya una senda en la que la deuda baja del 60% del PIB al 55%, digamos, en los próximos 3 años, con un avance importante este año y el año pasado. Son buenos resultados. Es una política fiscal mucho mejor que la de Brasil. Lo primero que hizo Lula, por ejemplo, fue decir que no iba a respetar el techo de gasto y que iba a promover la reforma constitucional para ese fin.
Entonces, la devaluación del peso colombiano para mí tiene algo de enigma. Y ese enigma, pues, lo lleva uno rápidamente a la incertidumbre, a la cantidad de anuncios que generan más riesgo. Y ese mayor riesgo hace que la gente, pues, frene inversiones y empiece a pensar en diversificación. No tanto los inversionistas extranjeros, porque si uno mira el saldo de test que tienen los fondos extranjeros, se ha mantenido relativamente estable. Ha habido subidas y bajadas, entradas y salidas, pero el saldo total se ha mantenido en 120 billones de pesos, ha sido más o menos igual durante estos últimos 6 meses. Es decir, los extranjeros están más bien esperando antes de tomar decisiones. Yo creo que hay mucho colombiano, hay mucha empresa colombiana que tuvo un excelente año el año 2022. Las mejores utilidades de toda su historia. Eso lo oye uno todos los días, ¿no? En el comercio, en la banca, en los sectores de consumo masivo. Entonces hay buena caja y yo creo que parte de esa caja pues está yendo a dólares y todavía sin mucha claridad de para qué o en qué se va a invertir. Entonces, conclusión, la devaluación del peso me parece un elemento que para mí todavía tiene más preguntas que respuestas. Y para seguir en esa línea, el Banco de la República, pues en la medida en que las expectativas de inflación siguen subiendo y la inflación no empieza a bajar, el banco va a tener, obviamente, que va a tener decisiones muy difíciles de cuánto más subir la tasa de interés. Yo personalmente creo que va a subir a 13.25 o a 13.5% antes de que podamos empezar a pensar en el descenso. Entonces, todo esto para decir, este es un año de enfriamiento, es un año de enfriamiento tal vez más rápido de lo que los ciclos anteriores nos enseñan, porque es un ciclo más acelerado de aumento de tasas y que también está el proceso de consolidación fiscal. Entonces, el enfriamiento va a estar ahí. Entonces, ¿qué veo yo hacia adelante? Que esa es la pregunta fundamental para tratar de contestar después qué podemos hacer. Yo veo que aquí hay dos escenarios. Si pudiéramos poner este país en manos de simplemente la visión del economista que hace los ajustes, que sube la tasa de interés, que reduce el déficit fiscal y que no se mete con nada más y no hace anuncios y no hace ruido y no habla de grandes cambios, la economía tendría un aterrizaje suave, probablemente creceríamos 2% este año, la tasa de cambio estaría en 4.500 pesos, se llega a un techo de tasa de interés de 13.25, 13,5%, y ya después empieza a hablar de la fase de descenso de la tasa de interés. No hay salidas de capitales, nos quedamos más o menos estables. Ese es un aterrizaje tecnocrático, es un aterrizaje, digamos que es, bueno, entró a la cabina como piloto la persona que sabe manejar todas estas variables y lo puede lograr. Pero estamos viendo otra cosa. Estamos viendo los anuncios, estamos viendo, digamos, como la avalancha de ideas sobre cambios en las reglas de juego, el último de los cuales es, en mi opinión, la carta del alcalde Quintero al presidente Petro, diciéndole que dado que ya él retomó las funciones de regulación de la CREC, las estrene congelando los precios, bajando las tarifas de energía de los mercados donde EPM es el distribuidor. Obviamente eso pues le tiene los pelos de punta a las empresas privadas en el sector que tienen pues compromisos de inversión, especialmente en generación, y que no saben al final del día esto qué va a significar. Los concesionarios de infraestructura ya no están hablando de si vendrá una nueva ola, ya no las 5G, sino las 6G o lo que sea, sino si los que le prestaron las 4G están en una situación, digamos, difícil de si eso se va a recuperar o no se va a recuperar. Están en ese análisis, no están en el análisis de invertir más, sino de cómo evitar pérdidas. Pues ni hablar de la reforma a la salud,
y lo que significa desde el punto de vista del sector y particularmente de la CPS. Y creo que también vale la pena meter en esta ecuación algo que, de lo que se está hablando menos hoy, pero que está presente, que es el problema del sector minero energético. Entonces, ¿cuál es el escenario? Si las reformas que ha presentado el gobierno o las que presentará al Congreso salen en términos similares a lo que se radica, pues evidentemente se va a generar una situación donde la percepción de riesgo es mucho más alta y eso frena la inversión. Y la segunda variable que la gente va a estar observando es qué pasa en las elecciones de octubre de este año. Si hay un triunfo masivo, amplio, digamos, arrollador del pacto histórico, entonces, pues eso lo que va a hacer es que se dupliquen las apuestas del gobierno en su agenda reformista y seguramente se reduzcan a la mitad las apuestas de los empresarios y de la inversión. Entonces, hay un escenario malo asociado a unas reformas muy radicales que pasan por el Congreso, unas elecciones que dan el triunfo al pacto histórico y entonces eso frena la inversión y hace que el crecimiento sea, digamos, muy pobre y hace que la tasa de cambio se mantenga muy alta, incluso pueda superar los 5.000 pesos, más presiones inflacionarias y el Banco de la República va a reaccionar subiendo aún más la tasa de interés. Es decir, entramos en una espiral de malas noticias económicas y de bajo crecimiento, alto desempleo, que rápidamente nos lleva a un escenario de búsqueda de culpables, de polarización política, y los culpables pueden ser los empresarios que no invirtieron, el Banco de la República que subió las tasas de interés, los fondos extranjeros que sacaron plata. Entonces se pueden tomar todo tipo de medidas, pues que hoy suenan impensables, pero son los momentos en los que las sociedades tienen los grandes reveses o retrocesos institucionales, en la independencia del Banco Central, o que se adopten medidas que estaticen ciertos sectores de la economía. Así que sería un mal escenario porque nos llevaría a unos siguientes años de mucha polarización y sobre todo de la posibilidad de hacer grandes retrocesos. Por eso estos 6 meses son tan importantes, porque si las reformas al pasar por el Congreso se moderan, se diluyen, si las elecciones de octubre, como siempre ha pasado en las elecciones regionales de Colombia, todo el mundo se declara ganador, lo que quiere decir es que nadie ganó abrumadoramente, sino que hubo tantas coaliciones que ya nadie sabe cuáles son los partidos que están detrás de los gobernadores o los alcaldes que ganaron. Y no es una cosa que el pacto histórico ganó la alcaldía de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Entonces, moderación en las reformas, un pacto histórico que no tuvo un resultado electoral tan fuerte. Estamos en un país, digamos, que gravita más hacia el centro, el ala moderada dentro del gobierno al final predomina y podemos decir, pues lo que viene es una recuperación económica porque el Banco de la República empezará a bajar las tasas de interés, se mantiene la confianza, el dólar vuelve a bajar, 4.500 pesos, etcétera. Hay un buen escenario, pero eso no lo sabemos. Entonces aquí viene mi mensaje final y con esto termino. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Yo diría que hay 3 puntos. El primero, no podemos ver esta controversia entre el ala radical y el ala moderada al interior del gobierno como, no lo podemos ver pasivamente. No podemos ser neutrales frente a eso. El ala moderada dentro del gobierno necesita mucho apoyo. Yo creo que es difícil dar esas peleas, sobre todo con un presidente que tiene ideas fijas, tiene muchas seguridades, que tiene las ideas correctas y siente que tiene el respaldo de la calle y siente que cualquier discrepancia frente a esas ideas radicales es un ejemplo, una expresión más del neoliberalismo. Es la forma de satanizar. Entonces yo creo que esa ala moderada necesita mucho apoyo nuestro. 2. Yo creo que el mensaje a los empresarios colombianos debe ser muy sencillo. Debe ser, mire, si a esta economía le va mal, si se debilita más,
si la inversión cae más, si la gente saca más dólares. Eso lo que aumenta es las posibilidades de esa polarización, de esos antagonismos, de los retrocesos institucionales, de la posibilidad de que el país caiga en esa espiral donde no solo se radicalizan las posiciones y polarizan, sino que se toman malas decisiones. Un antídoto es que esta economía siga creciendo bien, genere empleo. La gente sabe perfectamente cuándo su ingreso viene de un empresario o de un subsidio. Y con los subsidios nunca van a poder compensar lo que haga la economía o deje de hacer la economía. Entonces, a nosotros nos conviene como frenar esa idea de que es el momento de salir, es el momento de dejar de invertir en Colombia, porque el antídoto para poder hacer la migración de ese centro de gravedad política hacia el centro del espectro, hacia la moderación, es una economía que tenga un buen desempeño. Todo lo contrario a quienes piensan, seguramente desde el otro extremo, desde la otra orilla, que una debacle económica mueve el péndulo completamente para el otro lado y las ideas de derecha, las ideas de extrema, se vuelven entonces una alternativa atractiva. No. Y la tercera sugerencia o idea o propuesta es, tenemos tal vez que adaptarnos un poco a esta nueva corriente que piensa en el Estado como un actor, digamos, que es muy importante para generar oportunidades en sectores económicos. Yo sé que a esta profesión le disgusta muchísimo la idea de escoger ganadores, pero yo creo que nos va a tocar pensar un poco en esos términos para poder canalizar la conversación hacia ciertas iniciativas, hacia ciertos sectores. Esta idea de que dejemos que el mercado hable, que por sí solo nos vaya llevando a cuáles son los sectores donde somos competitivos, donde podemos salir adelante. No, yo creo que nosotros mismos vamos a tener que ser muy proactivos en decir, bueno, si vamos a hacer apuestas, hagamos las apuestas en tal o cual sector. O sea, yo no tengo la idea ganadora, no tengo la propuesta de cuál es el sector ganador. Así muy intuitivamente, sí me gustaría que Colombia volviera a comprar a monómeros colombo-venezolanos y que pudiéramos hacer una expansión en monómeros colombo-venezolanos y que si Ecopetrol quiere ser un inversionista lo sea y que produzcamos más fertilizantes y que seamos más competitivos y que podamos desarrollar más la agricultura. En fin, esas cosas me atraen, pero no quiero decir que esta sea la propuesta de cuál es la misión Apolo que vamos a tener nosotros, pero creo que sí nos conviene como profesión movernos hacia allá y plantearle al gobierno esos objetivos donde va a haber política industrial, donde va a haber inversión del Estado directamente o a través de sus empresas, a través de Ecopetrol, etcétera, porque creo que son formas de canalizar constructivamente una ideología, una forma de ver las cosas, y yo creo que si le ponemos todo el talento y el conocimiento que hay en un grupo como este, la probabilidad de equivocarnos va a ser menor. Ahí termino. Muchas gracias nuevamente. Muy bien, Mauricio. Muy interesante, muy provocadoras tus ideas. Yo quiero convocar a la audiencia pues, a que levanten la mano para hacer comentarios, para participar, para hacerle preguntas a Mauricio. Y veo que tenemos ya dos manos levantadas. Mauricio, voy a darle la palabra a dos personas y después te la doy a ti, porque sospecho que vamos a tener una participación nutrida. José Fernando Izaza primero. Adelante, José Fernando. José Fernando. José Fernando no tiene mientras se prepara José Fernando, Eduardo Lora, por favor. Mauricio, un gusto oírlo y como siempre, muy estimulante su conversación. Yo tengo dos puntos. Me sorprendió el tono, digamos, de su conversación,
porque vengo de leer a Carlos Granés, aprovechando un bajonazo en mis actividades de trabajo, me he puesto a leer a Carlos Granés. Y al leerlo me llama la atención mucho, digamos, me llamó mucho la atención la manera como usted empezó su charla, que es decir, no estamos en tiempos normales. Y yo creo que si uno lee a Carlos Granés, yo creo que la impresión es más bien al revés, no estábamos en tiempos normales de la política. O sea, Colombia ha sido un país muy raro y, digamos, ese cierto peso, predominio que tuvo el pensamiento económico, especialmente, pues, digamos, desde los 90s, y aquí hay muchos de los que estuvieron metidos en todas esas reformas, etcétera, digamos, la voz de los economistas y más en general la voz del raciocinio, de la lógica, digamos que es lo que domina su conversación y es lo que domina siempre la conversación de este grupo, en realidad es una anormalidad en los procesos políticos latinoamericanos. La anormalidad ha sido el delirio y de ahí pues el título del libro de Carlos Granés. Y bueno, en Colombia está en el delirio, entró ahora sí el delirio, que era muy raro que no estuviera en eso. Colombia se ha salvado mucho de eso, ha tenido coqueteos con eso, pero no muy fuertes. Entonces, el tono, digamos, de la conversación de Mauricio, que es el mismo que yo usaría siempre, y que muchos de los de aquí son los que usamos, es una creencia tremenda en la razón, en las ideas, en la lógica analítica, en la lógica económica, y las cosas que hay que hacer, pues las que lista, pues están todas como metidas dentro de ese gran optimismo, digamos, de la capacidad de la razón y de los economistas. Entonces me gustaría, digamos, como ahí como chuzar un poquito a ver usted cómo reacciona, precisamente porque usted sí tiene arma de político, muchos de los que estamos aquí no tenemos ninguna. Bueno, ese era un punto. Y el otro punto que quería hacer es acerca del enfriamiento. Yo no estoy tan convencido, bueno, claro que usted no está negativo, usted habla de 2%, pero digamos, Banco de la República, los técnicos pues del Banco de la República hablan, no sé, creo que de 0,5, una cosa así increíble. Yo no creo mucho en ese grado de enfriamiento, porque, o sea, porque vamos a tener un año de mucho mayor gasto público. El gasto público se paró a finales del año pasado, claro, estaba empezando el gobierno. Si uno ve las estadísticas, tanto de inversión pública como de gasto de consumo del gobierno, de todo el gobierno, no estamos hablando solo del central, sino de todo, pues eso tuvo un bajonazo fuerte en los últimos meses del año pasado, que se vio pues en los datos que salieron del último trimestre que acaba de sacar el DANE, entre otras cosas, ¿no? Y que la gente no esperaba. Entonces, y lo que vamos a tener este año es al revés. Yo creo que este año vamos a tener mucho más gasto público. Viene pues la adición presupuestal y vienen las elecciones. Entonces, digamos, ese atasque que hubo de gasto público en las regiones, pues eso se va a desatar. Todos los gobernadores y las alcaldes, en fin, el gasto en las regiones va a aumentar todo lo que se pueda, porque pues eso es lo normal. Eso por un lado. Por otro lado, está el punto que usted menciona de que pues las empresas están bollantes. Entonces, sí, algunas están sacando algo de plata de esto, pero las empresas están bollantes, las empresas tienen mucho dinero. Y lo otro es que la tasa de cambio, que como usted señala, está muy alta. Efectivamente, está muy alta. Y yo creo que de pronto puede bajar, precisamente porque el Banco de la República tiene que seguir subiendo la tasa de interés, mientras que la Fed va a empezar a bajar la tasa de interés en algún momento. Y el dólar se va a debilitar. Nosotros lo que estábamos teniendo era lo contrario, pero el dólar posiblemente, pues obviamente uno nunca puede saber, pero es muy posible que el dólar se debilite y que con las tasas de interés colombianas más altas, entonces tengamos un tipo de cambio más bajo. Entonces yo como que tengo unas perspectivas distintas, entonces también me gustaría oír su reacción a eso. Gracias. Gracias, Eduardo. Ahora sí, José Fernando Izaza, adelante. José Fernando. Ok, bueno, vamos con Carlos Sandoval y después le doy la palabra a Mauricio. Carlos, adelante. Gracias, doctor Armando. Gracias, Mauricio, por la presentación muy interesante como es usual en usted. Quería
preguntarle un poco cómo ve usted el escenario. Usted mencionó la relación sin duda que hay muy importante entre lo que pase con las reformas, las elecciones regionales en octubre y un poco el escenario que se va a desarrollar hacia adelante muy relacionado. Entonces, quería ver un poco usted cómo está viendo la coalición de gobierno. El tiempo realmente es muy corto entre estos 6, 8 meses de elecciones para reformas tan grandes como son las de salud, las de pensiones, la laboral, y por tanto es obviamente difícil ese escenario de tantas reformas tan grandes, tan importantes y un escenario electoral que se va desarrollando al mismo tiempo. Entonces, quería preguntarle, usted que es tan conocedor, que sabe de los intríngulis de lo que es la coalición de gobierno, ¿cómo cree usted que se va a desarrollar este escenario en estos meses y qué tanto realmente va a ser posible que las reformas puedan ser o de fondo o que se aplacen teniendo en cuenta ese escenario particular de este año? Gracias. A ver, Mauricio, adelante. Creo que José Fernando ya está en línea. Si quieres, oímos a José Fernando y le contesto después. José Fernando, que yo lo veo. José Fernando, adelante. José Fernando tiene que levantar el micrófono. Allá. No. No te oímos, José Fernando. Algo pasa, él está hablando, pero no lo oímos. Bueno, entonces si quieren, mientras él resuelve el problema, arranco. Sí, señor. Bueno, no, y no tengo mucho que decir, honestamente. O sea, el comentario de Eduardo es un comentario, digamos, en su primer aspecto de que estamos entrando en la normalidad, pues muy interesante y muy cierto. Somos tal vez el último de los países latinoamericanos a llegar a esto. Y creo que esto no es un episodio, no es una fase. Yo creo que estamos entrando en algo pues que va a ser más duradero y más permanente. No digo con esto que el pacto histórico se vaya a quedar por muchos años y que este es el tipo de gobierno que vamos a tener hacia adelante, pero sí que hay unos elementos que van a estar ahí y que son unos elementos que apuntan a que es difícil el largo plazo, la planeación, el que la tecnocracia tenga un espacio protagónico en el proceso de toma de decisiones, porque esa impaciencia, esa presión de la calle, pues va muy a contrapelo de la posibilidad de ponerle a esto razonabilidad. O sea, lo último que cabe en las conversaciones de la calle, en las protestas, en las marchas, son las cifras, los datos. Entonces, estoy de acuerdo en que una forma de interpretar todo esto es que el cuarto de hora de la profesión como la entendíamos en el pasado puede estar cambiando de una forma permanente, que no es un episodio y que después todo volverá a la normalidad. Ese punto me parece muy de fondo y creo que es un punto válido. Con respecto a los matices sobre las perspectivas económicas de este año, pues el rango pues es amplio, pero no exageradamente amplio. O sea, el pesimismo del Banco de la República, 0.2% de crecimiento, versus el mayor optimismo, que es un 2% de crecimiento. O sea, nos podemos mover dentro de ese rango, pero cualquier cifra dentro de ese rango es una mala cifra. Es una cifra que seguramente nos va a hacer subir la tasa de desempleo y seguramente va a hacer también subir la tasa de pobreza. O sea, la economía, por bien que le vaya, no va a ser parte de algo que va a resolver los problemas o a facilitar las decisiones, etc. Entonces, digamos que entiendo esos matices y creo que son válidos a la hora de uno estar en el ejercicio de esta profesión, de hacer escenarios y de orientar un poco al país de por dónde ponen las cosas. Y yo creo que el rango pues es probablemente ese. Y paso entonces a conectar el punto de Eduardo del gasto público del año electoral con la pregunta de Carlos Alberto. Entonces,
La pregunta es, ¿qué pasa con esta con la coalición que hay hoy en el Congreso que apoya al gobierno? La historia de Colombia, por lo menos toda la que yo he vivido y que he conocido, es una historia en la que los gobiernos siempre logran armar las coaliciones. Es decir, no ha pasado el que el gobierno tenga que trabajar en oposición al Congreso, como está pasando, por ejemplo, hoy en Chile, que a su vez es lo que hace que los empresarios chilenos estén relativamente tranquilos y digan, aquí lo que hay es un business as usual porque el juego está empatado entre el Congreso y el Ejecutivo. Eso quiere decir que el statu quo es el que prevalece y por lo tanto no va a haber grandes cambios y todo sigue igual. Esas son las expresiones de los empresarios chilenos. En Colombia ningún empresario está diciendo aquí todo va a seguir igual porque se sabe que hay riesgos grandes. ¿Qué pienso yo de las coaliciones en el Congreso? Les voy a decir cómo interpreto yo el juego en el que están estas coaliciones. Les conviene estar cerca del gobierno porque pues los congresistas colombianos saben que su carrera política depende no de sus ideas, sino de capacidad de movilizar maquinarias, puestos y presupuesto. Entonces, ellos van a estar ahí, seguramente van a moderar, a diluir un poco las reformas. Dicen, es que escuchamos a los gremios, es que escuchamos al expresidente César Gaviria, que hizo su pronunciamiento sobre la salud, entonces el Partido Liberal se modera. Entonces las reformas salen. La gran pregunta es, ¿qué tan parecidas a los proyectos de ley de lo que presenta el gobierno? Yo pienso que el gobierno en este momento todavía tiene una gran capacidad de sacar adelante y de impulsar esa agenda legislativa. Hay factores que lo hacen pensar a uno que la modulación va a ser un poco mayor. Pienso que el hecho de que Roy Barreras haya sido más explícito, haya sido más crítico, tiene un poder que solo tiene hasta el 20 de junio, que es el poder de agenda, es el poder de poner en la agenda, en el orden del día, los temas en la plenaria, y ese es un gran poder porque es el que define a qué ritmo van las cosas. Entonces, el que él haya salido a decir que está en contra de la ministra Corcho y de algunas de sus ideas es una buena noticia para quienes creemos que esa reforma como está presentada es un despropósito, pero que al final salen las reformas. ¿Qué hacen los congresistas? Los congresistas están en el juego del gobierno, pero cuando ven que para las elecciones siguientes aparecen nuevos actores, nuevos jugadores, se van moviendo tenuemente, no de una forma muy abierta, muy soterrada, hacia esa otra fuerza, hacia ese otro candidato, y después cuando gana el otro candidato aparecen personajes como hasta hace poco presidente del directorio conservador o el senador liberal por Envigado, el doctor Bedoya, que después de que ganó Petro dijeron, es que nosotros estábamos con él desde hace 2 años. Ese es el Congreso. Empieza a moverse hacia donde ve que van las fuerzas y están los ganadores, pero sigue siendo parte de la coalición. Estuvieron con Duque hasta el final y después descubrimos que han estado apoyando a Petro desde hace 2 años. Ese es el juego político. Entonces, ¿qué creo que va a pasar? Que el gobierno tiene coalición, puede sacar las reformas y que el Congreso se las va a moderar en algo, pero no las va a descarrilar, no las va a hundir, no va a estar en franca oposición al gobierno. Las elecciones regionales van a ser muy importantes porque si el pacto histórico gana las principales capitales, esos mismos congresistas van a decir, oiga, esta es una fuerza importante que va a ser determinante en las elecciones del 2026, entonces se mantienen más firmes ahí, con menos vacilación, con menos ambigüedad, se mantienen ahí. Pero si ven que el resultado es tibio, que el resultado no es contundente, que no fue tan abrumador, entonces el Congreso pues ya empieza a pensar cómo es que el congresista típico va a empezar a pensar cómo es que se va a ubicar de cara a las elecciones del 2026. Paro ahí. Gracias, Mauricio. Le pregunto otra vez a José Fernando. Adelante, José Fernando. Me dice que tiene líos de internet. Ok. Que va a tratar de conectarse por el teléfono. Entonces, sigamos. Que mande la pregunta, Armando, que será. Ya eso le dije, pero bueno, estoy en esa, Rudy. Ok. Apenas esté listo, lo ponemos al aire.
O que la ponga por el chat, también es una opción. Claro, claro. José Fernando, si puedes, escríbela en el chat. Entonces vamos con Gabriel Sánchez y Daniel Gómez. Gabriel. Gracias, Armando. Mauricio, a más de lo que tú planteaste de qué hacer, yo creo que también hay otro espacio muy interesante y es meternos un poco en la agenda de Petro. Por ejemplo, están hablando, y puede ser pura demagogia, cómo bajar las tarifas. Nosotros, y eso se lo hemos dicho desde varios ángulos, se puede hacer siempre y cuando se respete, por ejemplo, la función de la CREC, pero hay que ser mucho más propositivos y más directos. Por ejemplo, ¿cómo bajar las tarifas eléctricas? Número uno, hay que terminar la línea de transmisión colectora que va a evacuar 2.800 megavatios. Hay que terminar las plantas, hay que acelerar plantas que están atrasadas y la mayoría de ellas, de todos los problemas que hay ahí, la mayoría tienen que ver con temas que llegan al Ministerio del Interior, que es trabajo con comunidades, y además de eso, con la vicepresidenta de la República. Y ahí, digo yo, dejamos de alguna manera a Petro, pues dentro de lo que podría ser una agenda racional y una agenda que dentro del sector eléctrico tiene mucho sentido. Y otro punto que creo que es mucho más difícil, pero seguramente, no, yo sé que tú lo conoces bastante, es el tema del precio de la gasolina, que seguramente lo van a manejar demagógicamente. Y lo que uno se aterra es que entre los economistas de este grupo y en general, yo esta discusión la tuve desde que estaba en el Banco Mundial, nos hemos quedado con el famoso costo de oportunidad porque es una definición puramente económica, lo cual es una gran mentira. El precio de la gasolina y el precio del petróleo tienen un componente político altísimo. Tan es así que cuando el rey en Arabia Saudita decide bajar la producción en 1 millón de barriles diarios, el precio se dispara hacia arriba y viceversa. O sea, es un precio artificial que tiene un gran componente económico, pero también tiene un componente político. Pero lo más delicado en Colombia, y lo acabamos de ver en estos días en una declaración que hicieron ayer o antier, ¿cómo se va a pagar el retraso que tiene el país con Ecopetrol? Pues con las utilidades, esto sí suena ridículo, porque las utilidades que debe recibir el país de Ecopetrol deben ir al fondo y quedamos en paz. En conclusión, la vamos a pagar todos los colombianos con impuestos. Y ahí la propuesta que también tenemos que ser propositivos y no dejar simplemente quedarnos en la agenda de Petro, pues yo no puedo pontificar ni avanzar mucho en el tema, pero sí creo que deberíamos revisar lo que es la composición del precio de la gasolina. Esos son los dos puntos. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Me dicen por el interno que José Fernando está listo. José Fernando, ¿estás listo? ¿Ya sí me oyen? Sí, señor. Adelante, José Fernando. Bueno, no, quería primero que todo felicitar a Mauricio por la conferencia y muy especialmente por el final en el cual plantea unas alternativas para, por lo menos para sobrevivir esta situación de incertidumbre. Pero quería hacer dos comentarios. Bueno, ya me pude conectar porque, claro, no me está funcionando, pero yo espero ya que cuando la Junta de Acción Comunal me ponga por acá el internet, pues no tenga esos problemas. Pero tal vez lo primero, si recordamos hace unos 20 años, cuando empieza el problema en Venezuela o empieza el cambio político que se destruye la economía, siempre se hizo la comparación de lo que pasó en Venezuela y que Colombia podía llegar a la misma situación. Voy a hablar en plural, no hicimos caso. Y llegamos a la misma situación.
con un problema muy complicado que nadie se atreve a decir. Y es que, bueno, en 4 años se puede hacerle un gran daño a la economía, pero son 4 años. Pero desafortunadamente, en particular el gobierno de Uribe demostró que era muy fácil, supremamente fácil, modificar la Constitución en beneficio propio, y se demostró que con unas notarías y unos puestos logró, y unos puestos también, y un ajuste en la Corte Constitucional, logró cambiar la Constitución y buscar la reelección y lograrla. Ese es el gran riesgo, es uno de los grandes riesgos que tenemos, que hay una posibilidad no despreciable de una modificación constitucional. También, como lo dice Mauricio, de pronto por la calle, pero no necesariamente por Humberto, sino la calle puede modificar o llevarle al gobierno a un cambio constitucional que le permita, como él lo dijo desde el principio, 12 años de gobierno como mínimo. Ese es un punto que es bien, pero bien preocupante. Menciona Mauricio la decisión del alcalde de Medellín. Desde el punto de vista político y populista, es muy conveniente para él, porque la alcaldía de Medellín no se va a ver afectada ni en un solo peso por esa decisión, porque eso afectará los ingresos y la utilidad de EPM este año, que repartirá la utilidad al municipio de Medellín, que es el principal ingreso del municipio, pero para el año entrante, en el cual el alcalde no está. Ese es el gran problema. Este año, la verdad, como se ha dicho, el gobierno va a estar nadando en plata. Difícilmente un gobierno va a tener tantos recursos, lo cual le permitirá fácilmente tener un buen resultado electoral. Y estamos ante una incertidumbre. Y la incertidumbre es lo fácil que nos demostraron los gobiernos anteriores cambiar la Constitución. Muchas gracias. Gracias, José Fernando. Mauricio, ¿quieres responder? Después seguimos con otros dos. Bueno, muy bien. Hablemos un poco del sector eléctrico, que es un elemento común en las intervenciones de Gabriel y de José Fernando. Y las implicaciones que puede tener esta decisión del presidente Petro de retomar las funciones regulatorias. Nadie retoma esas funciones para dejar las cosas como están. Si las está retomando es para hacer algo. Y es clara la intención de bajar las tarifas, porque es el tipo de medidas que tendrían un dividendo electoral inmediato. Y aquí lo que se está buscando es precisamente generar las condiciones para que el pacto histórico tenga buenos resultados en octubre. No me sorprendería si la carta del alcalde Quintero al presidente Petro haya estado totalmente coordinada. Es decir, le plantea la solicitud para que el presidente la responda favorablemente. Y diga, pues mire, el alcalde, presidente de la Junta Directiva de EPM, me está pidiendo esto, lo vamos a hacer. Entonces, es inocultable que esto tendría un efecto político muy positivo, porque además el alcalde de Medellín está hablando de las tarifas de la costa Caribe. Y eso es, a su vez, toda una novedad, porque conocíamos la influencia de EPM, se sabía de la importancia de EPM en el mercado del eje cafetero y en los últimos 10 años en los Santanderes, pero ahora también hablando sobre el tema de las tarifas en el Caribe. Eso tiene una connotación política innegable. Y como todas estas medidas, las de los peajes, las de no subir, no haber hecho el ajuste de los peajes, todas estas medidas no son gratuitas. Los platos rotos se pagan después. Entonces, bueno, el año entrante ya será después de elecciones, no habrá los ingresos que tenía previstos el municipio de Medellín seguramente, pero la gran pregunta es, estos no son los únicos actores en este mercado.
En este mercado hay otros actores muy importantes. Y hay actores que están diciendo, pero a ver, unas eran las reglas de juego con las que yo entré a ser parte del plan de expansión. Unas son de las reglas de juego con las que participé en una subasta para ganarme los proyectos en La Guajira. Y ahora la remuneración de esta energía va a cambiar, porque estoy seguro que esto va a afectar también a los generadores. No va a ser solo un tema de las tarifas de distribución, es decir, es toda la cadena. Conclusión, esas empresas que tienen la responsabilidad en este momento de la ampliación, de la expansión del sector, van a pasar a cumplir sus compromisos contractuales para no dar pie a que sean los que finalmente son demandados por la nación. Pero lo van a hacer con la operación reglamento, con un plan tortuga. Cualquier obstáculo que vean para frenar la inversión, por ejemplo, que la línea de transmisión, el famoso colector, que es el que traería la energía de La Guajira, está atrasado porque las consultas con las comunidades no han avanzado, ese va a ser el argumento para decir el ritmo de inversión va a bajarse. No conozco todavía los datos específicos, los tiene Manuel Mayhuasca, voy a hablar con él, pero él considera que atrasos en esos proyectos empiezan a aumentar crecientemente el riesgo de racionamiento frente a un escenario del Niño. Entonces, las consecuencias pueden ser totalmente, digamos, dramáticas. Y con lo que quiero decir es, estas medidas de bajar las tarifas y ganar las elecciones pueden tener al final del día unos costos gigantescos para la economía y, como dije hace un rato, costos fiscales también. Entonces, este tema de las tarifas del sector eléctrico es un buen ejemplo de medidas cortoplacistas, efectistas en lo político, pero con muy malas consecuencias a mediano y largo plazo. América Latina, para volver al punto de Eduardo Lora, está plagado de ejemplos de este estilo. Y Argentina, cuando uno dice estas cosas, argentinos dicen, esto ya pasó acá. Es exactamente lo que pasó acá en Argentina, en fin. Tema de la gasolina, que lo mencionó Gabriel, ¿qué veo yo? El gobierno ha hecho la tarea de meter en la adición y meter en el presupuesto pagos del gobierno nacional al FEPEC, pagos que le llegan a Ecopetrol. Claro, por el otro bolsillo, Ecopetrol va a pagar sus dividendos este año. El dividendo de Ecopetrol, según mi lectura del plan financiero, el dividendo de la acción de Ecopetrol va a ser 700 pesos para una acción que hoy vale menos de 3.000 pesos, creo que está en 2.500, 2.600, o sea, es un dividendo impresionante, que es lo que le está dando caja al gobierno. Aprovecho para decir que la reforma tributaria fue exitosa en generar la caja de este año, pero en un escenario de menor producción de petróleo o de menores precios del petróleo y del carbón, es una reforma tributaria que genera mucho menos, no solo porque las utilidades son menores, sino también porque la sobretasa del impuesto de renta de estos sectores es menor. O sea, no es una reforma de vocación duradera, no es una reforma, digamos, con ingresos muy, muy procíclicos. Entonces, ese es un elemento que creo que hay que poner sobre la ecuación de que el panorama fiscal hoy está más despejado de pronto de lo que puede estar a mediano y largo plazo con un escenario menos favorable en el sector minero energético. Pero el gobierno está haciendo el esfuerzo de pagarle al FEPEC los saldos y de esta manera Ecopetrol recibir esos ingresos. Gracias, Mauricio. Ahora sí, Daniel Gómez y después Ana María. Daniel. Muchas gracias, Armando. Gracias, Mauricio, por la presentación, súper interesante. Yo quería preguntarle, ver qué opina sobre otra tensión que veo, además de la calle versus la forma de hacer política pública con base en, digamos que en unos profesionales, unos técnicos, ¿no? Que mencionó al principio. Y hay otra tensión que creo que se está viendo, y es una más como al nivel de ideas, ¿cierto? Entonces hay un grupo de gente que creen unas ideas, que tiene acceso a posiciones de decisión importantes, que además sienten que habían sido excluidos de la mesa de discusión durante mucho tiempo y que ahora pues, está en posiciones de poder, y gente también que se sentía que estaba excluida de sitios de representación como el Congreso y que también llegaron al Congreso
y que están alineados, digamos, con grupos de personas que creen en otro tipo de paradigmas, ¿no? En particular en el área de la economía. Entonces hay gente ya que viene de escuelas más heterodoxas, con otros mapas mentales de cómo pensar la economía, y que creo que quieren, pues, tener su cuarto de hora y diseñando política pública. Y la tensión que veo que me preocupa y que me gustaría saber usted qué opina de cómo, pues, se podría forjar ahí, pues, algo constructivo, es que se relaciona el método de hacer política pública mirando antecedentes, haciendo diagnósticos con evidencia, planteando unas estrategias. Se asocia con un paradigma que puede ser el neoliberal, el ortodoxo, lo que queramos, ¿cierto? Pero entonces el costo que creo que estamos viendo es un rechazo hacia el método. Además es un método que en Colombia creo que ha sido relativamente exitoso en garantizar una cierta continuidad de políticas, un cierto blindaje de una clase de profesionales, una tecnocracia en diferentes sitios, en Hacienda, en el DNP, pero cada vez más en ministerios sectoriales, en salud, en minas y energía, en transporte, en una cantidad de sitios que estaban un poco blindados, digamos, de ese ciclo político tan pronunciado. Yo me acuerdo cuando estaba en el Banco Mundial y llegué a Argentina, el cambio de régimen, pues, entre Macri y los que lo precedieron y sucedieron, implicaba el cambio no solo del ministro y el viceministro, sino de ahí para abajo absolutamente toda la planta de las entidades. Y eso no había pasado en Colombia, y me preocuparía que empezara a pasar eso. Entonces, ¿cómo hacemos como formadores también los que damos clase en formar profesionales que puedan proteger esos métodos y esas instituciones? Sí, esa es como mi preocupación, y quisiera escuchar usted qué opina de cómo podemos, pues, salvaguardar, digamos, esos avances institucionales importantes que hay en Colombia y que pueden ser instrumentales también para que los que vienen con nuevas ideas, nuevos paradigmas, pues las ejecuten, pero con método y con espacios de reflexión y de constatación y de debate razonable y racional. Gracias, Daniel. Ana María, adelante. No lo oigo. Sí, es que no tenía el micrófono. Hola, Mauricio, muy interesante. No sé, analizando, Mauricio, lo que usted dice, yo creo que lo que usted está planteando es como un modelo de min-max regret, es decir, juguémosle al petrodemócrata, no le juguemos al petrodictador, y de alguna manera eso nos da cierto margen para mitigar el daño. Eso es un poco lo que se está planteando. Y yo, frente a eso, pues creo que hay varios supuestos. El primer supuesto es que Petro se va a ir. Y yo no tengo eso tan claro. ¿Por qué? Porque sí hay una manifestación de las calles, pero también hay mucha plata para pagar las calles. Y de alguna manera nosotros estamos jugando en una cancha que no es la cancha de ellos, hablando un lenguaje que no es el lenguaje de ellos y jugando con unas reglas que no son las reglas de ellos. Entonces, de alguna manera, ese modelo de min-max regret, como que mitiguemos el daño y tratemos de pasar reformas menos malas, no lo veo tan claro. Y no lo veo tan claro porque miremos la reforma tributaria. O sea, ¿qué se modificó en la reforma tributaria? El valor intrínseco de las compañías fue el base del patrimonio. No gravemos las pensiones. Y en regalías, ¿qué pasó? Nada. Se metió la no deducibilidad del costo de las regalías, se metió un impuesto al carbono que sube la tarifa eléctrica sustancialmente, se metió una sobretasa a las hídricas, es decir, las modificaciones no fueron sustanciales, porque mientras haya este robo de plata, se puede comprar calles y Congreso. Entonces yo no veo tan claro ese juego, porque parto del principio de que tienen mucha plata para no irse. ¿Qué pasa si uno hace una oposición estructurada? O sea, los jóvenes de hoy en día están en TikTok. Cojamos solamente el tema eléctrico. El tema eléctrico es un tema complicadísimo y que a todo el mundo le parece tenaz. Esta intervención nos puede llevar al racionamiento en 3 patadas. Los precios no están altos porque sí, los precios están altos porque hay unas señales muy claras. Entonces, ¿qué pasa cuando llega el racionamiento?
si nosotros no le hemos dicho a la gente cuáles son los riesgos que estamos corriendo con esto. No, es que es el enemigo interno, es el gran capital el que nos llevó al racionamiento, es que no quisimos hacer las inversiones, es que nos explotaron y nos quitaron las utilidades. Yo sí creo que debe haber unos industriales conscientes de los riesgos que estamos corriendo, de las disrupciones brutales a la institucionalidad que no creo que sean tan recuperables, y una advertencia con estrategia de medios clarísima de qué se está jugando acá. Es que ellos salen, hoy sale Petro con unas fotos de los hospitales de Caracas y mostrando esto es la salud en Colombia, y esto pasa, y no pasa nada. Y sale hoy a decir intervengamos las tarifas, y cuáles son las consecuencias clarísimas, que no va a haber plata para la inversión, que no van a estar los 600 megas que necesitamos adicionales para que no haya racionamiento, que una tope de precios a generación nos va a llevar a unas distorsiones de precios brutales, y nos puede llevar a despachos ineficientes que nos aceleren un riesgo de racionamiento. Si nosotros no advertimos eso, si no tenemos una estrategia de medios claros, si no lo decimos y le jugamos al petrodemócrata, yo sí creo que esto puede acabar muy mal. Entonces, no sé usted cómo ve, Mauricio, ese tema de una oposición seria, estructurada, estratégica, con comunicación, donde le lleguemos a la gente. Es que le tenemos que llegar a la gente, porque jugarle al Petro bueno, no pongamos como tan bravo a Petro para que Petro se modere, no veo que sea un juego factible con este Congreso, que ya lo sabemos, y probablemente la reforma a la salud también saldrá con modificaciones gravísimas, y la reforma pensional ni hablar, y la laboral apague y vámonos. Y entonces hacen 2 o 3 reformitas y todos quedamos contentos, y mientras tanto a largo plazo esto va a ser probablemente una crisis institucional de la cual sea muy difícil salir, con unas contingencias de demandas internacionales gigantescas y unos costos fiscales que pues, solo el sector eléctrico, pues no sé, la intervención de las de la costa en los últimos 3 meses costaron, no sé, 80.000 millones de pesos. Eso cómo se come uno eso cuando esto se vuelva la normal y no la excepción. Gracias, Ana María. Mauricio. Bueno, dos intervenciones muy interesantes. Voy a empezar por Daniel. Daniel, yo creo que el discurso... se abrió un micrófono. El discurso de estos sectores, y que en Colombia están muy bien representados por el presidente Petro, cuando tratan de descalificar cualquier opinión como una opinión neoliberal, no están haciendo referencia a un manual, no están haciendo referencia al decálogo del consenso de Washington, están haciendo referencia a un método, que es lo que usted acaba de decir, que es el método de la economía. O sea, si se descalifica algo como neoliberal es porque alguien lo pensó en términos de lo que yo considero son los 3 pilares de nuestra formación. Pilar número 1, pensamos en términos de equilibrio general. O sea, repercusiones indirectas, consecuencias que no son, digamos, tan evidentes, pero que nosotros tenemos el entrenamiento para decir, si usted hace esto hoy con las tarifas, va a haber el día de mañana un racionamiento, una crisis fiscal, en fin. Tenemos en nuestro método digamos, otro elemento fundamental, es largo plazo, ¿no es cierto? Las consideraciones de largo plazo, las consecuencias dinámicas, digamos, de las decisiones. Y por supuesto, el pilar fundamental es el costo-beneficio, hacer el análisis costo-beneficio, las sumas y restas, las evaluaciones, etc. Cuando alguien pone eso sobre la mesa en una conversación, entonces se descalifica diciendo eso es neoliberal, y por lo tanto, lo que pasa es que nosotros estamos pensando en otros términos. Esos términos son mucho más vagos, son mucho más gaseosos, se parecen mucho más a esa economía política tradicional, no la economía política, digamos, moderna, sino la tradicional. Entonces, uno oye a Petro, por ejemplo, hablar de que las únicas actividades productivas son la industria y la agricultura, que el sector financiero, se los dijo a los de la Sobancaria, es una actividad que es la circulación, que no es la producción, o sea, esas categorías. Conclusión, nosotros tenemos que reivindicar
ese método. La forma de hacerlo es en el salón de clase, empezando en el salón de clase. Es el método. Y ese método, creo yo, que al final del día es el único que nos puede proteger si lo sabemos explicar, y aquí puede entrar el punto de Ana María, si podemos usar el TikTok para explicarlo, en fin, es el que nos puede proteger de las malas decisiones. Pero nuestro método es lo que genera, digamos, reacciones. Es lo que hace que se tensionen, por ejemplo, las conversaciones al interior del gabinete entre personas que dicen tengo dudas de qué va a pasar con la salud si desaparece este eslabón de las EPS, quién va a atender, quién va a proveer, quién va a cuidar la restricción presupuestal, en fin. Pero para responder rápidamente a esas interrogantes que vienen de nuestro método, la respuesta es que ustedes son neoliberales. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que hacer ahí un esfuerzo muy grande de explicar en qué consiste nuestro método y por qué el método es un método que puede servirle a cualquiera, puede servirle a las ideas de la señora Mazzucato o puede servirle a las ideas de alguien que quiere que no haya el más mínimo intervencionismo estatal. Entonces, yo sí creo que hay esa tensión que usted resalta, es una tensión que yo la calificaría como tensión de disciplinas. Hay gente que se llama economista, pero que hace cosas muy distintas. No tiene enfoques muy distintos. Y Petro habla mucho de que eres economista, pero creo que no comparte este método del que acabamos de hablar. Ana María, a ver, yo creo que esto ya entra en la lista de preferencias, ¿no? Y a mí me parece totalmente válido que alguien diga, mire, pensar que vamos a moderar, pensar que es posible entrar a tomar acciones que hagan que estas reformas no sean tan malas, que este gobierno finalmente va a hacer como un aterrizaje en el pragmatismo tradicional colombiano, en que la realidad finalmente lo va a hacer, digamos, moverse hacia un escenario más práctico, más pragmático, que pensar que eso es ingenuo y que es idealista, me parece válido. Y en ese caso, una estrategia política es decir, vamos a ir más bien a una confrontación abierta, directa, porque aquí no hay un término medio. Y pues yo respetaría ese punto de vista. Yo pienso que yo haría el esfuerzo de buscar esa moderación dentro de este gobierno. Creo que no se pierde nada. Puede que se fracase, eso hay que aceptarlo, pero creo que es lo que nos corresponde, porque en todo caso veo que hay un país que puede estar cerca a esas ideas de centro izquierda, pongámosles ese calificativo, pero que dice, ojo, que tampoco quiero que esto se convierta en el inicio de una debacle, y tampoco creo en estas ideas tan extremistas de que el Estado va a resolver todos los problemas. Me ha llamado mucho la atención pues las posturas de algunos miembros del gabinete, pero también la postura de Roy Barreras en el Senado. Sí, veo que hay gente que dice, comparto ciertas cosas, pero no estoy totalmente convencido de muchas de las posturas del propio presidente Petro. Conclusión, yo creo que yo daría la pelea para tratar de mover un poquito la conversación hacia el centro y ver si eso con los partidos políticos, con el expresidente Gaviria, con el expresidente Santos, etcétera, se puede lograr. Gracias, Mauricio. Vamos con Marta Lasprilla y Rafael Orduz. Marta, adelante. Gracias, Mauricio. Hay dos temas que me gustaría oírlo. El uno es el narcotráfico y el otro es los brazos caídos del ejército y la policía, porque me parece que andan en brazos caídos. Y el narcotráfico, cuando pienso en por qué el dólar, lo que usted dijo, pienso también en no será el narcotráfico o lo que está pasando en el Valle del Cauca, las invasiones no resueltas también, y los indígenas en camionetas sofisticadas, pienso si no hay narcotráfico, pero quisiera oír su opinión, si cree que mi percepción está muy fuera
lugar. Gracias, Marta. Rafael, adelante. Gracias, Armando. Mauricio, buenas tardes. Mauricio, me quiero referir muy rápidamente a ese tercer poder que usted mencionó, el de la calle. Y comencemos por Piñera. Claro, ese tercer poder convenció a Piñera, probablemente subió a Boric, pero también ese tercer poder ha bajado la popularidad de Boric. Eso es importante tenerlo en cuenta. Yo creo que se está sobrevalorando la capacidad de Petro de movilizar. Miren, lo que hay en las filas del petrismo, lo que he escuchado, es que hay un desconcierto brutal por esa movilización tan pobre del 14 de febrero. Entonces yo creo que olvidamos que Petro ganó por 50% más, no sé, 4 décimos, ¿verdad? No sé si ustedes se percataron que Daniel Gómez Gaviria lo debe saber muy bien, que por primera vez los recursos de ingreso solidario que llegaban religiosamente desde hace 3 años a 3 millones y pico de hogares no llegaron en enero ni en febrero. Era un chequecito, creo que de 170.000 pesos, muy bienvenido en cualquier vereda, ¿cierto? Yo creo que hay una como paranoia de un poder muy grande y Petro está sobrevalorando y los demás también lo estamos haciendo. Eso era lo que quería decir. Gracias. Mauricio. Bueno, me encanta el término, Marta, de brazos caídos. Creo que es absolutamente cierto. Creo que el cargo más difícil que existe en este momento es el de ministro de Defensa. Ser ministro de Defensa debe ser un permanente dilema, una angustia, porque dar instrucciones debe ser imposible. Y creo que las Fuerzas Armadas en Colombia funcionan sobre la base de que tengan desde arriba un direccionamiento y sepan qué tienen que priorizar, qué objetivos tienen que perseguir, y si no tienen ese norte, no tienen ese rumbo, caen en una inactividad. Y yo creo que estamos viviendo eso. Y eso pues también tiene consecuencias. Aplicando este método de nuestra profesión, las consecuencias son pues que baja la probabilidad de castigo, y eso estimula las actividades criminales, eso estimula el delito. Entonces, lo que podemos ver es un incremento en la delincuencia. Y si a eso le sumamos la política como parte de la paz total, de suspender órdenes de captura o incluso eventualmente liberar de las cárceles a las personas que han sido detenidas por delitos asociados al narcotráfico, pues ese ambiente lo que hace es que mientras las actividades delictivas y particularmente el narcotráfico sean lucrativas, pues va a haber más gente que se mete porque la rentabilidad aumenta. Punto. Entonces, es muy preocupante porque hoy no alcanzamos a dimensionar completamente las consecuencias que puede tener eso, pero en unos pocos años podemos estar viendo las consecuencias. A mí también, para meterle otra dimensión a este tema, me preocupa muchísimo que estos procesos pueden fácilmente convertirse en unos grandes negocios, negocios muy lucrativos para quienes tienen la capacidad de dar esas órdenes, de identificar quiénes son las personas que van a salir de las cárceles, identificar quiénes se van a beneficiar, porque pues hay muchos recursos de por medio. Entonces, ¿quiénes son las personas que manejan esos procesos? ¿Quiénes tienen la autoridad? Son preguntas que nos deberíamos hacer todos los días, porque pueden ser actividades muy proclives para la corrupción y para la delincuencia abiertamente. Entonces, esa faceta no la estamos poniendo en el centro de esta conversación, porque esta es una conversación más de temas económicos, pero es algo que puede tener unas consecuencias negativas, incluso peores de las que estamos hablando aquí, de las reformas mal concebidas de la salud o de las pensiones, etc. Ese es un elemento. Yo decía al comienzo que parte del nuevo contexto latinoamericano y colombiano es la mayor autonomía, mayor independencia, mayores grados de libertad. Yo no necesariamente creo que eso vaya a seguir siendo así,
y que probablemente llegará el momento en el que va a aparecer una tensión con los Estados Unidos. Y esa tensión, pues no sabemos qué expresión va a tener, pero esa tensión puede generar todavía más incertidumbre, más percepción de riesgo, tener consecuencias negativas sobre la economía. Pero esa tensión puede aparecer, hay que estar atentos a la llegada de la nueva embajadora de Estados Unidos, que tiene un enfoque pues que es distinto y que se ha caracterizado por posiciones más radicales y que seguramente va a generar algún tipo de tensión con el gobierno Petro. Entonces esa es una dimensión que tenemos que considerar. Rafael, a ver, a mí me parece clarísimo lo que dices tú, de que el poder de la calle puede jugar para cualquier lado. El poder de la calle subió a Castillo en Perú, pero el mismo descontento de la calle, un año y medio después, lo tumbó. O sea, los líderes no tienen nada seguro. Petro convoca a la calle para apoyar sus reformas, pero la contraconvocatoria resulta más fuerte y eso hace, digamos, que él endurezca su discurso. Entonces, la calle es volátil, es un arma a doble filo. Y creo que el presidente sobredimensionó su capacidad de convocatoria y que la gente iba a salir a apoyar masivamente una reforma que todavía no conocía, por cierto, que era algo que era bastante abstracto y genérico. Entonces, sí creo perfectamente viable y posible que esa calle lo que va a generar es más polarización, porque, insisto, la calle no es la de la moderación, la calle no es la de las cifras, la calle no es la del análisis costo-beneficio, efectos de largo plazo, efectos de equilibrio general, no. La calle es la emoción. Entonces, en la medida en que nos movamos a ese escenario, por unos y otros, amigos y opositores del gobierno, vamos a estar muy posiblemente en un escenario de malas decisiones. Y creo que eso, pues si juzgamos por lo que ha pasado en las últimas semanas, es altamente probable que ocurra. Y voy a decir algo más alrededor de esta pregunta, y es, no podemos generalizar todo el gobierno. No podemos encasillar a todo el gobierno en la misma categoría. Y para no hablar de los moderados convencionales, que todo el mundo sabe quiénes son, porque son los amigos de esta profesión, etcétera, estuve viendo la presentación de la ministra de Vivienda, con la cual quiere replantear el esquema de subsidios del programa Mi Casa Ya. Se la recomiendo. Es impecable la presentación. Está muy bien hecha. Es una presentación técnica. Es una presentación seria. Tengo mis reparos sobre lo que quiere hacer, porque quiere hacer una transición en la dirección de focalizar los subsidios de la vivienda de interés social, lo cual está muy bien. Pero en esa focalización, si eso se hace muy rápidamente, los proyectos que ya están vendidos o que están en obra, en proceso de venta, se pueden quedar sin los subsidios y eso puede generar una crisis en ese sector. Esa transición hay que hacerla. Pero ¿cuál es la concepción detrás de esa transición? Es decir, la política hasta ahora estaba cimentada en que cualquier persona que autorreporte que tiene un ingreso inferior a 4 salarios mínimos es elegible para los subsidios. Es el autorreporte. Está proponiendo que migremos a la utilización del SISBEN 4 para graduar los subsidios, para focalizarlos, más subsidio en la medida que la población está más cerca de la pobreza extrema, menos subsidio en la medida que se mete en la población vulnerable, más subsidio para los municipios de categorías 4, 5 y 6, más subsidio para la población vulnerable, digamos que ha estado afectada por el conflicto. Una cosa bien pensada. Creo que no funciona si se hace un cambio súbito, pero sí puede hacerse gradualmente. Es alguien que cree en que la política pública se puede utilizar y los instrumentos que tenemos para mejorar, digamos, la función del Estado. Muy distinto al PowerPoint de la ministra o el asesor de la ministra de Salud, que era totalmente incomprensible porque es un PowerPoint precisamente que refleja que son ideas, palabras, pero no necesariamente argumentos. Entonces,
¿Qué quiero decir? Dentro del mismo gobierno hay matices, no podemos generalizar. Gracias, Mauricio. Ahora vamos con Cristian Jaramillo y Hernando José Gómez. Cristian, adelante. Gracias, Armando. Saludos, Mauricio, que van a volverlo a ver. Yo, digamos, lo primero es que yo suscribo completamente esta idea de que hay que guardar la calma y tratar de mantener la conversación razonable. Y suscribo también esta idea de que no se trata, razonables no son los que tienen la misma tendencia que uno, sino los que manejan el mismo lenguaje que nosotros. Llamémoslo los tecnócratas, los que piensan los problemas aplicándole ciencia en algún sentido, y estoy de acuerdo, hay algunos ministros que son radicales en sus objetivos de pronto, pero cuya manera de analizar los problemas se parecen a los nuestros, y esos deberían ser parte de los que uno trata de hablar. Pero esa propuesta suya de cómo proceder parte de que Petro sinceramente cree que hay un modelo mejor, que la discusión es sobre el modelo económico. Y es, digamos, algo hay de eso. Ciertamente él tiene un modelo distinto en la cabeza, pero uno podría decir también que el objetivo real de él es un tema político. Él lo que quiere es hacerse con unos votos, él quiere tener el control del barco, y si no tiene el control del barco de aquí a 4 años para las próximas elecciones, no le importa si el barco se rompe. Tal vez hay una diferencia fundamental si uno piensa que ese es como el verdadero objetivo de él, y es que a él no le interesa la institucionalidad y el barco mismo si él no la puede controlar. Entonces, a ese nivel un poquito más alto y con la misma lógica de lo que queremos, porque los que estamos aquí sí creemos que por encima de las peleas el barco hay que protegerlo, la institucionalidad tiene que funcionar y el país tiene que seguir funcionando. ¿Cómo logramos? ¿Qué le podemos proponer a Petro? Bien sea económico o en cualquier otro aspecto, pues, para que él se sienta invertido en la institucionalidad. Cuando Álvaro Uribe en su momento trató de pasar a un tercer periodo y la Corte Constitucional lo frenó, Álvaro Uribe tiene una inversión en la institucionalidad, no se iba a ir contra la Corte porque atacar esa institucionalidad le hubiera hecho daño a él mismo. Petro, tengo la impresión de que no siente eso, de que en un momento dado la institucionalidad, protegerla a él no le reditúa nada, y él se mueve muy bien en un entorno medio caótico. Eso es algo que ha hecho toda la vida y sabe hacer. Entonces, ¿qué podemos proponerle? No ya económicamente solo, sino políticamente, para darle el mensaje de que el desorden y el despelote le hacen daño en su proyecto, digamos, político de ganar alguna continuidad. Que dicho sea de paso, tener una izquierda sólida y fuerte en el futuro es una cosa saludable. Entonces, sería muy bueno que esa izquierda pudiera mantener una vigencia razonable. ¿Qué podríamos proponer desde los que estamos aquí con nuestro lenguaje tecnocrático, con lo que tenemos al alcance? Gracias, Cristian. Hernando José, adelante. Gracias, Armando. Gracias, Mauricio. Muy interesante toda la presentación y tiendo a estar de acuerdo con una buena parte de sus puntos. Simplemente quería decir que parte del problema, digamos, en ese diálogo con el nuevo gobierno ha sido también el de no distinguir entre objetivos y las propuestas para lograr esos objetivos. Entonces, si queremos, como decía más temprano, queremos tarifas eléctricas del sector eléctrico que no suban, que no crezcan tan rápido. Entonces, obviamente, el pensamiento más primario es congelen las tarifas, o etcétera, etcétera. Y se pueden tener muchos ejemplos en esa materia. Pero, si por el contrario dice, bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, Carlos Enrique Moreno, desde hace una década quejándose de que el sector eléctrico tenía unos mecanismos por los cuales generaban ciertos monopolios y que inflaban las tarifas a las cuales les ofrecían la energía a la industria. Y tenía digamos, hacía unos argumentos muy en la línea de la metodología del lenguaje de un economista. O sea que tampoco podemos decir es que muchas de las quejas que hoy en día escuchamos por parte de este nuevo gobierno no vienen de atrás, sí, algunas vienen de atrás, sí. Entonces, en ese momento lo que creo que debemos distinguir es, oiga, se han planteado unos objetivos de mayor equidad, reducir pobreza, generar más competencia en los mercados, etcétera. Y en ese sentido, bueno, tal vez y posiblemente podemos encontrarnos un mejor espacio si nos concentramos en cómo, con nuestro pensamiento economista, podemos ofrecer soluciones que
sirvan a este tipo de debates. Usted mencionaba ahorita lo del Ministerio de Vivienda y esa fue una experiencia muy interesante que tuvimos con la nueva ministra. Cuando tuvimos la primera reunión con ella, precisamente sus preguntas fue, ¿por qué no? Porque ustedes podrían prestar para mejoramiento. Hombre, sí, venga, trabajamos en eso. ¿Podrían tratar de llegar al sector rural? Sí, pero no con las empresas de los políticos, sino con empresas serias. ¿Podrían hacer una mejor focalización? ¿Podrían ayudarnos a focalizar mejor a Mi Casa Ya? Porque tenemos muchas dudas sobre Mi Casa Ya. También a todo eso se le dijo que sí. Y en ese sentido, ya se sentó a hacer un trabajo técnico con ella y las cosas fueron funcionando bastante bien. O sea, se les dieron soluciones que a la hora, la verdad, pues terminan siendo presentadas en lo que tú mencionabas de la presentación de los ajustes al tema de Mi Casa Ya, donde no hace borrón y cuenta nueva, sino simplemente trata, y hay que ver cómo se puede perfeccionar, trata de mejorar, digamos, el programa Mi Casa Ya para que llegue más a zonas que no solamente estén concentradas en las 4 principales ciudades y que también lleguen a los más pobres. Entonces creo que en ese sentido, en la medida en que nos concentremos en buscar más las soluciones, porque muchos de los objetivos los podemos compartir, pues creo que no es difícil. Y cuando no compartamos los objetivos, va a ser mucho más fácil pararse frente a esos objetivos que nos puedan estar planteando que no podamos compartir, como por ejemplo quieren estatizar la salud. Bueno, entonces ya nos podemos parar, pero si le decimos a todo no y simplemente nuestra respuesta es absurdo lo que están planteando, no, probablemente hay muchas cosas donde los objetivos son loables y son válidos. Lo que hay que buscar es la manera de llegar a ellos y donde evidentemente cuando uno conversa, digamos, con personas del gobierno y personas cercanas al gobierno, nos perciben a todos los economistas tradicionales como una banda de engreídos que solamente nos sirve y que pensamos que todo lo que hemos hecho es perfecto. Y probablemente si mostramos un poco que sí estamos dispuestos a buscar soluciones a muchos problemas que tiene el país y que todos reconocemos, pues posiblemente podemos ganar la legitimidad para trancarle a Petro esos aspectos del dictador, del Petro del Petro caótico, del Petro que no respeta la institucionalidad. Tendríamos mucho más apoyo y mucha más resonancia si lo hacemos de esa manera. Esos serían mis comentarios y gracias, Mauricio. Gracias, Hernando José. Mauricio. Parece, Armando, si escuchamos la última intervención y porque veo que ya hay algunas personas, Carlos Caballero muy amablemente acaba de mandar un mensaje, que se están yendo para simplemente pues hacer una intervención final, ¿te parece? Me parece bien. Entonces le doy la palabra a Fernando Montes y después Mauricio cierra. Fernando, adelante. Fernando, hay que quitar el micrófono. Gracias, Mauricio. Muy interesante la conversación y un gusto verte. Yo tenía dos comentarios. Uno, sobre lo que dijiste de Latinoamérica, de que realmente ha tenido la suerte de tener más autonomía. En cierta forma, lo que pasa es que Latinoamérica se ha vuelto más irrelevante que nunca, excepto quizá en el área de commodities. Los problemas en el mundo el peso relativo de la región es tan pequeño que en cierta forma más tengamos autonomía que somos irrelevantes. Quería verse si estás en acuerdo o desacuerdo sobre ese punto. Sobre el tema interno de Colombia, lo que más preocupa es que la crisis del sistema político no se ha podido resolver. No es que hayamos tenido una crisis política, sino una crisis del sistema político. No hay partidos, no hay oposición, no hay una representación que permita que las ideas que hemos discutido hoy se discutan en el Congreso o en sitios donde importa. Y el gran temor es que buscar el centro es muy difícil cuando hay un lenguaje tecnocrático, digamos, y un lenguaje puramente ideológico. ¿Dónde se encuentra ese medio? No hay un diálogo que permita que exista un punto medio
Si uno está con un tema puramente ideológico, no le interesa el tema tecnocrático, sino es imponer sus puntos de vista. Pero esas son las dos preocupaciones que tengo hoy. Muchas gracias. Ahora sí, Mauricio. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Yo pues voy a aprovechar esta última intervención para tratar de rematar con el tema que nos convocó, y es qué hacer, ¿no? ¿Cómo vamos a enfrentar esta nueva realidad? Eduardo muy nos dice, puede que sea, hemos entrado a la normalidad, no a la anormalidad, esa es la nueva realidad. A ver, yo voy a apoyarme un poco en la intervención de Hernando José, en el sentido de, tenemos un sistema democrático, Petro y su coalición ganaron las elecciones y están en todo su derecho de plantear unos objetivos, unas metas, un lugar a donde llegar, que es un país con más equidad. Yo lo resumiría, más equidad y más diversificación en la economía. Y al mismo tiempo, con una transición energética o climática, como la queramos llamar, más rápida. Ese es su objetivo. Campaña ha sido consistente. Yo creo que hay gente que puede perfectamente en ese momento decir, mire, yo nunca creí en esos objetivos, no los comparto y voy a cuestionar esos objetivos y estoy en un ejercicio de hacer una oposición porque hubiera preferido otra plataforma, otros grandes metas. Está en la presentación, es decir, tengo consistente. Pero supongamos, en gracia de discusión, que nosotros estamos de acuerdo con construir una sociedad más equitativa, una sociedad más diversificada en lo económico y una sociedad más responsable desde el punto de vista ambiental. O sea, nuestro problema no es el qué, nuestro problema es el cómo vamos a llegar allá. Entonces, a mí me parece que podemos perfectamente poner el foco de la conversación no tanto en para dónde, cuál es el objetivo, cuáles son las grandes metas, sino en el proceso, el método, las decisiones que se están tomando para llegar allá. Y es mucho más fácil aportar desde esa orilla, porque es decir, mire, si lo que queremos es generar equidad, el camino más directo es este. Si lo que queremos es generar diversificación económica, el camino más directo es este. Porque yo creo que eso ayuda a bajar un poco el nivel de prevención, ayuda también a tener unas audiencias que han creído en esos objetivos y hacer planteamientos, un debate sobre cómo se deben dar las cosas, cuál es la secuencia de medidas que se requiere para alcanzar esos objetivos. Eso nos pone en un terreno que es más constructivo y nos pone en un terreno que es también un poco menos confrontacional. Y sí, como decía Hernando José, lo hacemos sin arrogancia, con algo de humildad, con algo de este es el aporte de cómo pensamos que se debe llegar allá, de cuál es ese proceso. Pues yo creo que eso tiene más oídos y más acogida. Lo de la arrogancia de la profesión es cierto, porque eso genera muchas resistencias. Eso genera entonces, pues eso tiene mucho que ver sobre cómo se genera confianza. Eso se hace sobre la base del conocimiento, de la persuasión, de la capacidad de explicar las cosas de una manera que genere credibilidad. En fin, eso es parte digamos, de lo que necesitamos construir, esa confianza. Entonces, mi conclusión aquí es, hay mucho que decir y tal vez el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer es no reproducir esa descalificación ideológica. Es que ustedes son neoliberales, es que ustedes son los representantes del establecimiento, no, nosotros tenemos que hacer la descalificación con propuestas alternativas
que no son ideológicas. Es decir, desterrar de nuestra conversación es que viene la debacle, es que finalmente la gente se va a ir de Colombia, la inversión va a ir, como desterrar un poco y más bien afinar los argumentos para que la secuencia de los argumentos sea muy lógica, sea muy coherente y tenga mucho respaldo en las cifras, porque no estamos confrontando a una persona que no tenga conocimiento, que sea inexperta, que no tenga un largo recorrido y que no haya pensado los temas. Gustavo Petro es una persona inteligente, con experiencia y que va a tener siempre un contraargumento. Entonces nuestros argumentos tienen que estar muy elaborados, muy bien sustentados. O sea, hay que pensar mucho esa gráfica ganadora con la que uno dice, si usted se va por esta vía, se va a equivocar. Para llegar a donde usted quiere ir, váyase mejor por este camino. A mí me aterra cuando oigo a los colegas y a la profesión apropiarse un poco de ese discurso de que descalifica y que es que estos tipos son unos comunistas y el país se va a... No, necesitamos irnos a una orilla donde confrontamos sobre la base de argumentos bien elaborados, bien sólidos, bien sustentados. Eso para mí es lo más efectivo para tratar de ir moviendo el debate, hacia las respuestas que sean las mejores respuestas a los problemas que el gobierno ha puesto como prioridades. Esa también es una forma de contestarle a Cristian. Es decir, ¿cómo podemos ayudar? Yo creo que nosotros no podemos pretender a decirle al gobierno, mire, cambio de objetivos, esto es lo que usted debe... No, tenemos simplemente que aportar con evidencia y tratando de... Es muy difícil hacer esto, pero tratando de liberarnos un poquito de generalizaciones, de las descalificaciones, de esos recursos que se utilizan tanto para cuestionarnos y para criticarnos. Entonces, en cierto sentido, no tenemos que abandonar nuestra profesión, tenemos que reivindicar nuestra profesión. Ese para mí, esa debe ser la actitud. Si la abandonamos y nos entramos al mundo de los gritos y de las marchas, nos vamos a desfigurar completamente. Y termino con el planteamiento de Fernando. Sí, América Latina es irrelevante. Yo pensé mucho esa palabra. América Latina es potencialmente relevante, potencialmente, si puede ponerse, digamos, puede hacer la tarea para producir los alimentos, resolver el cambio climático, ser el punto focal del friendshoring o del nearshoring. América Latina potencialmente puede ser muy importante, muy relevante, pero hoy no lo es. Hoy está por fuera de la conversación y puede ser que en parte por eso tenga más autonomía, porque puede que al haber perdido importancia, pues haya perdido interés y nadie quiera meterse a intervenir en América Latina porque simplemente no vale la pena. Pero bueno, nosotros somos latinoamericanos, somos colombianos y no podemos quedarnos, digamos, pasivos frente a eso. Yo creo que tenemos que tratar de ver cómo sabiendo que podemos ser relevantes, cómo podemos construir esa mayor relevancia, cómo podemos aprovechar esas oportunidades. Pues de nuevo, muchas gracias, Armando, Marta, que también es el alma detrás de estas convocatorias, muy, muy agradecidos. Esta es la segunda vez que me invitan y siempre para mí es un placer estar con ustedes y ver a muchas personas. Quiero aprovechar para despedirme haciendo una felicitación, si me lo permiten. Quiero felicitar a Rodrigo Botero por las maravillosas palabras en la ceremonia en la que conmemoramos los 20 años del fallecimiento trágico y prematuro de Juan Luis Londoño. Maravillosas palabras, muy sabias y unas palabras que yo creo que a todos los economistas siempre nos motivan y nos llenan de interés por hacer bien este ejercicio de esta maravillosa profesión. Muchas gracias. Mauricio, y del lado nuestro, mil gracias, extraordinaria presentación. Y yo quisiera invitar, como la vez pasada, que despidamos a Mauricio con un aplauso muy merecido. Mauricio, felicitaciones, muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias, Mauricio. Gracias. Gracias, Mauricio.
Buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.